Bueno, hola a todo el mundo, bienvenidos al nuevo ciclo Intérpretes de lo Contemporáneo. No es primera vez que lo damos. El año pasado pasamos revista a una serie de pensadores intelectuales, desde Judith Butler a Zizek, desde Eva Illouz a Mark Fisher. Este año hemos elegido 6 autores que abordan temas distintos, desde perspectivas diferentes, que en general están preocupados de lo contemporáneo en un sentido amplio. No se trata de autores que estén como, digamos, tomándole el pulso al presente en un sentido muy limitado, que llevan ya varias décadas publicando, que en general han sido traducidos ampliamente al castellano y por lo mismo son accesibles más allá de los ámbitos académicos. Vamos a partir ahora con Giorgio Agamben. Vamos a seguir con Donna Haraway la próxima semana, después Bruno Latour, Rossi Braidotti, David Harvey y Richard Sennett, que provienen de tradiciones intelectuales a veces muy distintas. En general, personajes ya a esta altura de la vida, celebridades, con trayectorias muy consolidadas. Y yo espero que esto nos dé ocasión a conversar sobre lo que ha pasado, sobre lo que está pasando y también un poco sobre lo que nos espera. Decidimos partir con Agamben. No sé si va a estar en la presentación. Él tiene un texto sobre lo contemporáneo, pero es, digamos, un autor de referencia al día de hoy, discípulo de Heidegger, muy pendiente del trabajo de Michel Foucault, ha hecho su carrera entre Italia y Francia. Se ha transitado por temas muy disímiles, digamos, desde la tradición filosófica occidental hasta el judaísmo, hasta la teología cristiana. Buena parte de sus libros han sido traducidos en Argentina por Adrián Hidalgo y por Pretextos en Valencia. En general están disponibles, no todos, pero varios de esos títulos en Chile. Y quien va a hablar al día de hoy sobre Giorgio Agamben, Marcelo Rafina, a quien le doy la bienvenida y también el agradecimiento desde ya. Bueno, estudió con Agamben durante su experiencia como estudiante de doctorado. Marcelo al día de hoy es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o sea, el famoso CONICET argentino, con sede en su caso en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, donde él también enseña filosofía. Marcelo es doctor en filosofía por la Universidad de París 8, ha publicado varios libros. Menciono solo los libros en los cuales ha participado, libros en castellano en los cuales ha participado. Uno es Verdad y Subjetividad en Michel Foucault, y el otro, seguramente muy pertinente a su exposición, Estética y Política en la Filosofía de Giorgio Agamben. Marcelo, te doy la palabra, puedes comenzar cuando quieras. Muchas gracias, Manuel, y buenas tardes. Quiero agradecer muy especialmente a la Universidad Diego Portales, al Instituto para las Humanidades y la Voz por la invitación a participar de este ciclo de charlas, por lo que me siento realmente muy honrado. Y como comentabas en esta oportunidad, la convocatoria fue para presentar y analizar algunas de las líneas de investigación y de las contribuciones de uno de los grandes pensadores contemporáneos, como es Giorgio Agamben. Como dice la presentación de la charla de hoy, y como retomaste, Manuel, también, Agamben fue efectivamente discípulo de Martin Heidegger, recibió la fuerte influencia de Michel Foucault y fue profesor en distintas universidades italianas, y director de programa en el Colegio Internacional de Filosofía de París. Sus ideas también están fuertemente influidas por un conjunto de otros pensadores y tradiciones como Walter Benjamin, Carl Schmitt, Avni Warburg, el derecho romano, la teología cristiana, el judaísmo, la literatura y sobre todo la gran tradición filosófica occidental en sus distintos momentos. Su obra se propone refundar la metafísica occidental a partir de una relectura de la potencia aristotélica. Agamben desplegó este objetivo en la mayor parte de sus trabajos, que se inscriben en la tensión entre la estética y la política,
lo que lo llevó a adentrarse en campos y problemáticas en apariencia tan disímiles como las expresiones artísticas, la política, el derecho, la cultura, la economía, la teología o la pandemia contemporánea. De esa producción voy a destacar en esta breve presentación algunos de los libros que ha publicado. No sé si podría ya comenzar a compartir un PowerPoint que preparé para hacer más fácil la charla. Acá está. Bueno, aquí lo tenemos a Agamben, que nació en 1942 en Roma, para quienes no lo conozcan. Y entonces decía que quiero destacar de la producción, de su producción, en esta rápida presentación que estoy haciendo, algunos de los libros más importantes, en mi opinión. Bueno, los tienen ustedes sobre todo allí. El primero es El hombre sin contenido, que es el primero de los grandes libros de Agamben, de 1970. Infancia e Historia, uno de los grandes libros de la década del 70, de 1978. La comunidad que viene, que fue originariamente publicado en 1990 y tuvo una nueva publicación en el año 2001. El poder soberano y la nuda vida, Homo Sacer I, de 1995, uno de sus grandes libros, probablemente el que, si tuviera que recomendar como único libro de Agamben, diría, bueno, lean este si no lo conocen, y sobre el que hoy voy a hablar extensamente. Otro de los grandes libros, Lo que queda de Auschwitz, El archivo y el testigo, de 1998. Lo abierto, El hombre y el animal, de 2002, un gran libro de metafísica, donde Agamben ajusta cuentas con la tradición heideggeriana. Estado de excepción, del 2003, y El reino y la gloria, una genealogía teológica de la economía y del gobierno, del año 2007. Esta tarde me gustaría presentarles y analizar uno de los grandes trabajos de Agamben, probablemente el mayor de esos trabajos. La investigación que Agamben desarrolló entre los años 1990 y 2015, y que podemos denominar con la expresión Homo Sacer. Las cosas siempre pasan, no avanza. A ver, mi power ahora. Ahí. La investigación Homo Sacer, que en latín significa literalmente hombre sagrado. La investigación Homo Sacer ciertamente está orientada en el sentido que mencioné de contribuir a una refundación de la metafísica occidental a partir de una relectura de la noción de potencia en Aristóteles, pero específicamente en este caso mediante una tematización de la política, el derecho y la economía. Para ello, Agamben va a desarrollar una serie de ideas, conceptos y figuras, entre las que cabe mencionar la nuda vida, o vida desnuda o desprovista de todo atributo, el Homo Sacer, que recién mencionamos y que da título a esta investigación, el hombre sagrado, el estado de excepción, la oikonomía, que ya explicaré a qué refiere, y la inoperosidad. Estas son, digamos, las categorías o los conceptos centrales que Agamben va a desarrollar en esa investigación. No son los únicos, por supuesto, ¿no? O las únicas. En mi intervención de esta tarde, entonces, me voy a ocupar de analizar esta investigación, haciendo hincapié en las nociones que acabo de mencionar y especificando las problemáticas que Agamben va a desarrollar en los campos de la política, el derecho y la economía, que inscribe a su vez fuertemente en el ámbito de la metafísica como pensamiento filosófico sobre la existencia. Subrayo además que estamos en presencia de un pensamiento muy complejo y erudito que va a requerir de nuestra parte un esfuerzo, un gran esfuerzo para comprender. El punto de partida de la investigación Homo Sacer
es la constatación que hace Agamben del lugar central que ocupa la vida humana en el corazón de las prácticas que le dieron forma en el espacio de la modernidad y del mundo contemporáneo. Las transformaciones y las redefiniciones que la noción de lo humano fue experimentando desde la formación del paradigma moderno dan cuenta de los distintos modos en que se trató de dar forma a la vida humana, reconociendo como común denominador un espacio de libre disposición de esa vida que hace posible la alienación, la imposibilidad de autoinstitución o lo que Agamben llama la nuda vida. Ideas con las que rápidamente podemos identificar los análisis que hicieron sobre esta cuestión y aún con las diferencias del caso, Marx, Weber, Benjamin, Arendt y Foucault. Justamente el concepto de vida desnuda o nuda vida propuesto por Agamben, es decir, la vida desprovista de todo valor y atributo, el simple hecho de vivir en términos biológicos, es, en su visión, lo único que subsiste cuando, de acuerdo con la lógica de la soberanía contemporánea, se materializa el estado de excepción que todo lo puede, o mejor dicho, que todo lo hace posible, y que constituye el presupuesto necesario para la nuda vida y, por su peso específico, la condición necesaria del orden sociopolítico moderno. Nuda vida y estado de excepción llevan, a su vez, a la conformación de un homo sacer, o hombre sagrado, cuya vida, tal como lo define una figura del derecho romano arcaico, puede ser dispuesta sin ningún reparo y por lo tanto muerta, sin que ello acarree ninguna consecuencia legal. De ahí que para Agamben la figura del Homo sacer como configuración contemporánea de lo humano permite explicar prácticas tan aparentemente contradictorias con los ideales de la política moderna como las concentracionarias, las genocidas, las totalitarias, las imperialistas, las terroristas y las contraterroristas, pero también las que posibilitan la creciente exclusión de los regímenes democráticos o inclusive las medidas sanitarias y políticas que los estados adoptaron durante la pandemia de COVID-19, cuyas consecuencias todavía estamos viviendo. Pero vayamos lentamente. ¿A qué llamamos específicamente investigación Homo sacer en la producción agambeniana? A una investigación que Agamben desarrolla formalmente desde mediados de los años 1990, que tiene por objeto la configuración de la vida humana por parte del poder en el mundo contemporáneo, en la modernidad y hasta podríamos decir en toda la historia occidental, y que se compone de una serie de 9 trabajos que Agamben fue publicando desde 1995 hasta 2015 y que llevan en su título o subtítulo la mención de la figura del Homo sacer. En 2018, Agamben decidió hacer la edición integral, aumentada y corregida de esos libros y los reordenó en un solo libro titulado Homo sacer, con 4 grandes partes de la siguiente manera. Y aquí les voy a mostrar esa reorganización de estos 9 libros que fue publicando a lo largo de 20 años. En 2018 los reúne, hace algunas correcciones, algunos agregados, en grosso modo es lo mismo, que había ido publicando, y modifica algunos títulos. Bueno, esta es la estructura que tiene Homo sacer hoy, ¿no? Que reúne toda esa investigación. 4 grandes partes con los 9 libros distribuidos al interior de ellas. Primera parte, Homo sacer, el poder soberano y la nuda vida, 1995, publicación original, que ya he mencionado, y que ahora retomo y digo, libro fundamental,
de la producción agambeniana y, por supuesto, de la investigación Homo sapiens. ¿Por qué? Porque en este libro Agamben presenta el gran plan de investigación que tiene en Homo sacer y desarrolla algunas de las categorías básicas de esa investigación, como son nuda vida, Homo sacer y estado de excepción. Segunda parte, compuesta por 5 libros, que van a ver fueron publicados en un orden cronológico muy distinto. Homo sacer 2.1, Justitium, estado de excepción, originariamente 2003. 2.2, Homo sacer 2.2, Stasis, la guerra civil como paradigma político, 2015. 2.3, Orcos o Horcos, el sacramento del lenguaje, arqueología del juramento, originariamente de 2008. El reino y la gloria, para una genealogía teológica de la economía y del gobierno, de 2007. Y Opus Dei, arqueología del oficio, 2012. Como ven en esta segunda parte, varios de los títulos contienen términos en latín o en griego que refieren a las figuras que cada una de estas partes de la investigación va a analizar y va a desarrollar, ¿no? En el caso de Homo sacer 2.1, la palabra justitium refiere en lengua latina y en el mundo romano clásico a la figura del estado de excepción, ¿no? A la suspensión justamente del orden político. En el caso de stasis, al término griego de la guerra civil, o que corresponde a lo que podríamos llamar una guerra civil, en realidad refiere más bien a una sublevación, a un levantamiento. La palabra también griega orcos remite al juramento, y no diría que Opus Dei remite al oficio, sino la palabra allí sería officium, ¿no? Pero hay toda una relación. Luego tenemos Homo sacer 3, o la tercera parte, que fíjense cómo modifica el libro que ya les presenté antes, que era lo que queda de Auschwitz, el archivo y el testigo. Homo sacer 3 es Auschwitz, el archivo y el testigo, de 1998, y cuarta parte más propositiva, aunque esto es bastante relativo porque ya hay propuestas en todos los libros anteriores, compuesta por 2 libros, 4.1 Altísima Pobreza, Reglas Monásticas y Forma de Vida, de 2011, y El Uso de los Cuerpos, de 2014. Quiero decirle que se queden tranquilos porque no voy a hablar esta tarde de todos y cada uno de estos libros, sino que voy a retomar los conceptos centrales que Agamben expone en ellos para desarrollar la investigación Homo sacer. Pero sí ahora quiero decirles 2 cosas más sobre estos libros. La primera es comentarles rápidamente cuál es el eje de cada una de las partes que los reúne. En la primera parte, como les dije, Agamben presenta el programa general de su investigación, que consiste en un fuerte cuestionamiento de la tradición política occidental a partir del concepto de nuda vida o vida sacralizada, con la figura del Homo sacer, donde expone claramente su tesis de ascendencia Foucaultiana de una imbricación o solapamiento fundamental entre la vida y el poder, o entre la política y la ontología. En la segunda parte, Agamben desarrolla el programa que plantea en Homo sacer 1 a través de una serie de investigaciones genealógicas referidas al estado de excepción, la guerra civil, el sacramento, la oikonomía y el oficio, que van a dar cuenta del marco que hace posible la imbricación entre la vida y el poder, o entre la vida y la soberanía, particularmente el estado de excepción y la guerra civil, como del paradigma de gestión y administración y gobierno de la vida, y esta es la función que va a cumplir sobre todo lo que él llama la oikonomía. La tercera parte es una puesta a prueba de la tradición ética occidental a partir de la experiencia de Auschwitz, lo que permite a Agamben,
a partir del contraste de las figuras del testigo integral, es decir, de aquel que hace la experiencia completa de Auschwitz y perece en el campo, y el sobreviviente, desarrollar una teoría del sujeto como resto, ¿no? Una teoría de fuerte cuño mesiánico. Y finalmente, la cuarta parte presenta los conceptos fundamentales que permiten, en su opinión, desarticular la tensión metafísica política y repensar la historia de la filosofía. Básicamente, forma de vida, uso, inoperosidad, modo y poder destituyente. Como el propio Agamben lo dice, esta investigación, que es concebida por él como una arqueología del pensamiento político y filosófico occidental, no se limita simplemente a criticar o a corregir algunos conceptos o algunas instituciones, sino más bien a poner en cuestión el lugar y la estructura originaria misma de la política y de la ontología para sacar a la luz el secreto del poder que constituye el fundamento tanto de la política como de la ontología. Y la segunda cuestión que quiero comentarles sobre esta lista de trabajos que integran la investigación Homo Sacer es que me parece que a ellos tenemos que agregar otros, es decir, otros libros previos y contemporáneos, como, entre otros, estos que ven aquí. La comunidad que viene, que ya había mencionado también, de 1990-2001, un libro que claramente trabaja sobre la cuestión de la política a partir de la categoría de comunidad, montándose allí Agamben sobre discusiones bastante contemporáneas que se habían dado en las décadas anteriores, de fines del siglo XX, sobre la cuestión de la comunidad, a partir de la caída de los socialismos reales y también de ciertas discusiones en las tradiciones marxistas ya desde los años 70 y 80. Luego, Medio sin fin, Notas sobre la política, del año 96. Medio sin fin es un libro que claramente define la política. De hecho, esta expresión, este sintagma, medio sin fin, es una definición, una gran definición de lo que Agamben entiende por la política. Una definición de la política como pura medialidad. Y en este sentido, que se opone a la gran tradición de la teoría política moderna que piensa la política como una acción finalista, ¿no? Y además este libro, Medio sin fin, es un libro que Agamben publica inmediatamente después de Homo Sacer I, que es del año 95, con los materiales que no habían sido incluidos en Homo Sacer I. Es decir, que uno podría leer Homo Sacer I y Medio sin fin en conjunto, puesto que este libro complementa lo que Agamben dice en el anterior, en Homo Sacer I. Luego, El tiempo que resta, un comentario a la epístola a los romanos del año 2000, que es un seminario que Agamben había dado en Estados Unidos años antes, pero que publica recién en el año 2000, y donde trabaja muy particularmente la cuestión del mesianismo. Lo abierto, El hombre y el animal, que también había ya presentado de 2002, un gran libro de metafísica, ¿no? Donde, como dije, ajusta cuentas con el legado heideggeriano, y agrego a esto un conjunto de artículos que integran La potencia del pensamiento y Profanaciones, que son dos libros del 2005 de Agamben, y Desnudeces del 2009. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos que persigue Agamben con la investigación Homo Sacer? Básicamente, yo diría son tres. Número uno, llevar a cabo una genealogía del poder en Occidente en los términos en que Foucault entiende el poder, es decir, en los términos de una gubernamentalidad o gobierno de los hombres. Entonces, pregunta, para que se entienda, ¿qué significa la categoría Foucaultiana de gubernamentalidad? Respuesta, una forma de comprender el poder como gobierno de la vida y como racionalidad de ese gobierno de la vida, tanto a nivel individual
como colectivo, es decir, tanto a nivel del cuerpo individual como de las poblaciones, ¿no? Ustedes ya acá podrán ver, como lo dije al principio, no solo la fuerte impronta heideggeriana, sino también la influencia que ha tenido el pensamiento de Foucault, o en todo caso la manera en que Agamben se relaciona con ese legado filosófico, ¿no? Al que no siempre le es fiel, por otro lado, en buena práctica filosófica, diría yo. Número 2, segundo objetivo, dar cuenta del nuevo estado de cosas o de la nueva configuración de la política hoy, y hoy estamos hablando fines del siglo XX, principios del siglo XXI, y en esto de la política hoy se juega el escenario de la política, la acción política, el alcance o las virtualidades de la política, o como el propio Agamben dice en la introducción de Homo Sacer I, dar cuenta de las mistificaciones sangrientas del nuevo orden planetario. Con esto, Agamben está entonces inscribiendo en parte su investigación en el escenario de la posguerra fría y en un sentido fuerte en la discusión específica acerca de la o la multipolaridad que se abre a partir de la desarticulación de la Unión Soviética y de la recomposición de la hegemonía a nivel internacional, que implica una serie de movimientos, corrimientos y estabilizaciones que incluyen desde la creación de nuevos estados, nuevos bloques regionales, el ascenso y descenso de actores, hasta la experiencia de nuevos genocidios, como los casos de los Balcanes y Ruanda, el tratamiento del terrorismo actual y la situación de los migrantes. Pero la investigación Homo Sacer se presenta también y fundamentalmente, tercer objetivo, como una verdadera saga sobre la ontología en Occidente, es decir, sobre el pensamiento acerca de lo humano y de la existencia, y más específicamente, como una arqueología de la tensión histórica y constitutiva entre metafísica y política, inaugurada por Aristóteles con su clásica conceptualización de lo humano como animal político capaz de razón, ¿no? La famosa definición que da Aristóteles en la política, ¿no? Cuando se ocupa de definir o de pensar la polis, hace ingresar una definición de lo humano como animal político capaz de razón. Una definición que va a superdefinir una de las líneas centrales de toda la historia de la metafísica occidental y que en Agamben asume la relación de una imbricación entre la vida y el poder en la figura de lo que denomina la máquina antropológica como producción de lo humano, ¿no? Lo que él llama la máquina antropológica. En este sentido, tenemos que destacar que Agamben inscribe su trabajo en la senda de la noción de biopolítica en Foucault. Y acá tenemos la imagen de Foucault, y esta noción de biopolítica, que es uno de los pilares sobre los que se apoya la investigación Homo Sacer y su pensamiento sobre la producción de lo humano. Para Foucault, la biopolítica constituye el acontecimiento decisivo de la modernidad como el poder sobre la vida. Es decir, el hecho central de que en la modernidad, y subrayo en la modernidad para Foucault, porque no necesariamente para Agamben es así, entonces el hecho central de que en la modernidad lo humano queda configurado a partir de una relación de imbricación entre la vida y el poder. O como lo dice el propio Foucault, el hecho de que el hombre moderno es un animal en cuya política está en cuestión su vida de ser viviente. Una definición muy fuerte en el campo de la ontología que hace Foucault respecto de este acontecimiento capital de la modernidad, el hecho de que se produzca una suerte de imbricación de la animalidad en la politicidad humana. La biopolítica es entendida por Foucault, y así también la va a conceptualizar Agamben, como, y aquí ustedes pueden ver la definición, que yo tomo
de la voluntad de saber, de tomo 1 de Historia de la Sexualidad, uno de los libros más importantes de Foucault, entonces, allí definición de la biopolítica, como aquello que hace entrar la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y hace del poder saber un agente de transformación de la vida humana. Bueno, a través de esta definición aparece esa relación de coimplicación o de imbricación entre vida y poder, ¿no? Vida y los cálculos explícitos del poder saber para Foucault. Bueno, esta es la idea central en la que Agamben fundamenta la imbricación entre la vida y el poder, que en su caso, además, y a diferencia de Foucault, y subrayo esto, a diferencia de Foucault, traspasa los límites de la modernidad para sostener una tesis sobre la configuración de lo humano que remonta a los umbrales del proceso civilizatorio. En este punto, Agamben también es deudor de las formulaciones heideggerianas sobre la ontología, en particular de los desarrollos que Heidegger presenta en el curso de 1929-1930, que se propone la definición del concepto de lo abierto como uno de los nombres, o más bien el nombre por excelencia del ser y del mundo. Y aquí tenemos la imagen de Heidegger. Es entonces, a propósito de la lectura de este curso de Heidegger, que Agamben va a sostener que la ontología, o filosofía primera, no es una disciplina universitaria inofensiva, sino la operación fundamental en la que se realiza la antropogénesis, es decir, la producción de lo humano, el devenir humano de lo viviente. Y estas citas son del famoso libro Lo Abierto, que ya he mencionado varias veces, ¿no? Por eso, Agamben sostiene que el conflicto político decisivo en nuestra cultura consiste en el conflicto entre la animalidad y la humanidad del hombre. Y por eso sostiene que la política occidental es cooriginariamente biopolítica, distanciándose así claramente de la conceptualización Foucaultiana de la biopolítica. Teniendo en cuenta los tres objetivos centrales de la investigación Homo Sacer, agreguemos ahora también que Agamben se propone llevar adelante una investigación que complete los aspectos que en su opinión quedaron sin desarrollar en la investigación Foucaultiana sobre la biopolítica. Es así como Agamben enfoca su trabajo en dos grandes paradigmas: el paradigma de la soberanía y el paradigma de la oikonomía, a los que también podemos llamar respectivamente el paradigma de la teología política y el paradigma de la teología económica, o también el paradigma de la política y el derecho y el paradigma de la economía. Agamben va a decir concretamente, en uno de los libros de la investigación Homo Sacer, en El Reino y la Gloria, de la teología cristiana derivan en general dos paradigmas políticos, antinómicos pero funcionalmente conectados: la teología política, que funda en el único Dios la trascendencia del poder soberano, y la teología económica, que sustituye a esta por la idea de una oikonomía, concebida como un orden inmanente, doméstico y no político en sentido estricto, tanto de la vida divina como de la vida humana. Es por ello que podemos decir que la investigación Homo Sacer constituye también una saga tópica sobre la política, el derecho y la economía. Con este enfoque, Agamben suscribe abiertamente la tesis de una teología política, es decir, la afirmación de que las principales categorías de la política moderna constituyen una secularización de los conceptos centrales del cristianismo.
Como sabemos, Agamben no es el único en hacer esta afirmación. En este sentido, retoma abiertamente la tesis de Carl Schmitt en su famoso escrito Teología Política I de 1922, y la de Ernst Kantorowicz en sus ya clásicos estudios de teología política medieval, incluidos en el libro Los dos cuerpos del rey de 1957. Pero a la tesis de la teología política, Agamben agrega la de una teología económica en forma análoga a la teología política, pero respecto de la economía moderna, es decir, sostiene que las principales categorías de la economía moderna constituyen una secularización de conceptos del cristianismo. Por esta razón, en la visión agambeniana, la biopolítica se basa no solo en el paradigma de la teología política, sino también en el de la teología económica, con el actual triunfo de la economía y del gobierno sobre todos los aspectos de la vida social. Como resultado de la investigación Homo Sacer, Agamben formula una serie de conceptos centrales, entre los que cabe mencionar los de la nuda vida, el Homo Sacer, el estado de excepción, la oikonomía y la inoperosidad, en cuyo marco plantea una profunda crítica a las formas que ha asumido la política en Occidente y en particular sus formas contemporáneas. En lo que sigue, me voy a detener a analizar esos conceptos y algunas de las tematizaciones a las que dieron lugar en el marco de los dos paradigmas de la teología política y de la teología económica, para finalmente presentar algunas breves conclusiones. Entonces, primera parte, o primer gran bloque, el de la teología política, el paradigma de la teología política con los tres conceptos de nuda vida, Homo Sacer y estado de excepción. Como señalé, la tesis central de Agamben acerca del diagnóstico de la relación entre política y metafísica consiste en sostener una imbricación fundamental o captura de la vida humana por parte del poder. Agamben denomina esta operación de la ontología, retomando una expresión de Karl Löwit, como politización de la vida. Agamben explicita esta operación como una exclusión inclusiva de la vida animal o nuda vida en la vida política. Y aquí retoma dos términos del griego clásico, ¿no? Zoe y bios. Zoe como la vida biológica y bios como la vida cultural, la vida que se da en el ámbito de la polis, ¿no? De ahí esta referencia que ustedes ven entre Zoe y bios, ¿no? Con la que trabaja permanentemente. Entonces decía como una exclusión inclusiva de la vida animal o nuda vida Zoe en la vida política bios, y señala entonces que esa nuda vida constituye el núcleo originario, aunque oculto, del poder soberano, reeditando así en la modernidad los más inmemoriales misterios del poder. Es aquí donde hace su aparición el concepto de nuda vida, como la vida desprovista de todo atributo, el simple hecho de vivir biológicamente considerado, que constituye, según Agamben, el eje de la matriz sociopolítica moderna, y no ya la bios, es decir, la vida valorada, como lo declaran los grandes textos políticos jurídicos de esta época. Así, Agamben afirma que la introducción de la Zoe en la esfera de la polis, la politización de la nuda vida como tal, constituye el acontecimiento decisivo de la modernidad y marca una transformación radical
de las categorías político-filosóficas del pensamiento clásico. Y concluye que la nuda vida tiene en la política occidental ese privilegio singular de ser aquello cuya exclusión funda la polis de los hombres. Estas son dos citas de Homo Sacer. La vida así configurada corresponde a una figura particular que Agamben identifica con la figura del Homo Sacer, que define como una oscura figura del derecho romano arcaico en la que la vida humana es incluida en el orden jurídico únicamente en su posibilidad de ser muerta sin sanción. Sobre esto les quiero decir que en realidad no es ninguna oscura figura del derecho romano. En el derecho romano arcaico era la primera pena, ¿no? Era la pena que se aplicaba a aquel que violaba el derecho sacro, el derecho divino, el que correspondía a los dioses. Y que consistía básicamente en entregar a los dioses aquel mortal que se había atrevido a infringir ese límite, esa línea que separaba y unía los mundos humano y religioso del mundo divino, del mundo de los dioses. Por lo tanto, se trataba de una vida que tenía que ser muerta para que de esta forma pudiera ingresar en el mundo de los dioses, pero esa muerte no constituía, sin embargo, un sacrificio y tampoco un homicidio. Es decir, no era un sacrificio, porque el sacrificio era un acto propio del nivel de lo religioso, de lo que los romanos llamaban el nivel de los sanctus, y tampoco era un homicidio en el sentido de una acción que lo haría caer en el nivel de lo profano, ¿no? Los romanos tenían 3 niveles con los que organizaban el derecho penal: el profano, el santo religioso y el divino sacro. Entonces, para que los dioses pudieran juzgar a esta persona, había este mortal. Esta persona tenía que morir, debía ser muerta, pero esa muerte no era ni un sacrificio ni era un homicidio. Entonces, la figura del Homo Sacer aparece como un umbral de indeterminación, dice Agamben, respecto de una vida que puede ser libremente dispuesta, como una vida que es al mismo tiempo matable e insacrificable. El marco a partir del cual es posible la configuración de la vida humana como una nuda vida o vida sagrada del Homo Sacer por parte del poder, o mejor dicho, de la biopolítica, está constituido por el estado de excepción. El estado de excepción permite justamente que el poder opere una exclusión inclusiva o una inclusión excluyente, es decir, una exceptio o una excepción de la nuda vida en la polis, de la vida animal en la vida política. Sobre este punto, Agamben señala específicamente que, y allí tienen ustedes la cita, paralelamente al proceso en virtud del cual la excepción se vuelve por todas partes la regla, el espacio de la nuda vida, situado en el origen al margen de la organización política, termina progresivamente por coincidir con el espacio político, en el que exclusión e inclusión, exterior e interior, bios y zoé, derecho y hecho, entran en una zona de indiferenciación irreductible. Cuando sus fronteras se esfuman, la nuda vida que habitaba en él se libera en la polis y deviene al mismo tiempo el sujeto y el objeto del orden político y de sus conflictos, el lugar único tanto de la organización del poder estatal como de la emancipación respecto de él. Esta es una cita también de Homo Sacer I. Agamben presenta entonces el estado de excepción como la ficción que gobierna el misterio del poder por excelencia de nuestro tiempo, y en especial como el dispositivo que en última instancia articula y mantiene unidos los dos aspectos de la máquina jurídico-política occidental, instituyendo así un umbral de
indecibilidad entre anomia y nomos, nomos ley, ¿no? Entre vida y derecho, o entre lo que él analiza a través de estas dos instituciones romanas, auctoritas y potestas, como un elemento anómico y metajurídico y un elemento normativo y jurídico en sentido estricto. Ahora bien, presentados los tres conceptos centrales de la nuda vida, el homo sacer y el estado de excepción, Agamben va a tematizar estas nociones a partir de una serie de tópicos específicos y va a extraer una serie de consecuencias que tienen que ver específicamente con los regímenes políticos modernos y contemporáneos, con sus elementos constitutivos y con ciertos epifenómenos que fueron experimentados. Entre otros, la democracia y el totalitarismo y la relación entre democracia y totalitarismo, los derechos y las libertades fundamentales, en particular los derechos del hombre y los derechos humanos, el genocidio, los refugiados y los migrantes y las prácticas terroristas y contraterroristas. Así, la politización de la vida en el marco del estado de excepción va a llevar a Agamben a plantear una aporía específica de la democracia moderna y de los derechos y las libertades fundamentales que acompañan, como bagaje fundamental, la forma del Estado de Derecho. Con una afirmación muy fuerte y provocadora, Agamben sostiene que la aporía específica de la democracia moderna consiste en poner en juego la libertad y la felicidad de los hombres en el mismo lugar, la nuda vida, que marcaba su servidumbre. Agamben sostiene que detrás del largo proceso conflictivo que lleva al reconocimiento de los derechos y las libertades formales se encuentra, una vez más, el cuerpo del hombre sagrado con su doble soberano, su vida insacrificable y, sin embargo, que puede ser muerta. Tomar conciencia de esta aporía no significa para Agamben subestimar las conquistas y los esfuerzos de la democracia, sino intentar comprender por qué, en el momento mismo en que parecía haber triunfado definitivamente sobre sus adversarios, es decir, los regímenes totalitarios, y haber alcanzado su apogeo, la democracia se mostró incapaz de salvar de una destrucción sin precedentes esa Zoé a cuya liberación y felicidad había dedicado todos sus esfuerzos. Y es más, dice que la decadencia de la democracia moderna y su desplazamiento progresivo hacia los estados totalitarios en las sociedades actuales tienen su raíz en esta aporía que marca desde el comienzo a la democracia y que la vincula mediante una complicidad secreta con su enemigo más encarnizado, es decir, con el totalitarismo. Por eso Agamben sostiene que nuestra política no conoce hoy ningún otro valor, ni en consecuencia ningún otro disvalor que la vida. Y advierte que, en la medida en que las contradicciones que ello implica no sean resueltas, el nazismo y el fascismo, que habían hecho de la decisión sobre la nuda vida el criterio político supremo, permanecerán dramáticamente actuales. Estas citas también son de Homo Sacer I. Es así como, al plantear la politización de la nuda vida, Agamben suscribe, al mismo tiempo, la tesis de Karl Löwitz, que ya habíamos mencionado, acerca de una continuidad entre formas políticas de signo aparentemente opuesto, es decir, entre la democracia y el totalitarismo, a partir de una politización total. Pero, a diferencia de Löwitz, que formula su afirmación sobre las huellas de Schmitt, Agamben señala que la contigüidad entre democracias de masa y estados totalitarios no tiene, sin embargo, la forma de una transformación imprevista, sino que, antes de emerger impetuosamente a la luz del siglo XX, el río de la biopolítica venía fluyendo de manera subterránea pero continua.
Esto le permite afirmar lo siguiente. Es como si a partir de cierto punto, todo acontecimiento político decisivo tuviera siempre dos caras, ganando espacios, libertades y derechos en sus conflictos con los poderes centrales. Los individuos preparan en cada oportunidad simultáneamente una inscripción tácita pero creciente de su vida en el orden estatal, ofreciendo así un nuevo y más temible asiento al poder soberano del que querrían liberarse. En la medida en que la política se transformó en biopolítica bajo el paradigma de la soberanía moderna, para Agamben, la lógica central de la política consiste en determinar cuál es la forma de organización política más eficaz para garantizar el control, el goce y el cuidado de la nuda vida, independientemente del signo que esa forma asume, es decir, democrático o totalitario. Para prolongar su análisis de la aporía de la democracia moderna y de los derechos y las libertades asociados a ella, Agamben retoma también la crítica formulada por Hannah Arendt a la figura del refugiado y a los derechos del hombre en la situación que se presentó en el periodo de entreguerras del siglo XX, cuando miles de personas ya no pudieron esgrimir esos derechos como protección fundamental frente a estados que ya no existían o que no los reconocían como nacionales, lo que las llevó a la condición de personas sin derechos, parias o apátridas. Sobre este punto, Agamben sostiene la necesidad de poner en evidencia la aporía que subyace al tratamiento de la vida en el paradigma moderno. Ya se trate de los derechos del hombre, que remiten al vínculo fundamental de la ciudadanía como pertenencia de un individuo a un Estado-nación, o de los derechos humanos, que se crean en la Segunda Posguerra Mundial, ello no cambia en absoluto el hecho de que esa supuesta protección provenga siempre del paradigma soberano, en la medida en que es siempre por referencia al juego de derechos y obligaciones al que se obligan o no los estados, que depende la realización efectiva de los derechos. En la visión de Agamben, el tratamiento de la vida sigue siendo el mismo. Por eso, para Agamben, y esta es nuevamente una conclusión muy fuerte y muy provocadora, las declaraciones de los derechos del hombre o de los derechos humanos garantizan la excepción, es decir, la exclusión inclusiva de la vida en el orden estatal moderno. Agamben va a extender su análisis del paradigma de la soberanía al campo de concentración y de exterminio, que actúa como una suerte de metáfora de ese paradigma que define y acecha constantemente el orden sociopolítico contemporáneo. Vale la pena explicitar aquí el sentido que Agamben asigna a la categoría de paradigma. Por paradigma, Agamben entiende un objeto singular que, valiendo para todos los demás de la misma clase, define la inteligibilidad del conjunto del que forma parte y que al mismo tiempo constituye. Bueno, es esta una indicación de método, si ustedes quieren, que hace Agamben en una obra que dedica muy particularmente a cuestiones de método y que publica en 2008 bajo el título de Signatura Rerum, ¿no? Donde se ocupa particularmente de la cuestión del paradigma, de la asignatura y de la arqueología. Pero me parecía importante hacerles conocer, si es que no lo conocían, este concepto de paradigma que recorre todo el trabajo como una indicación de método que lleva adelante Agamben en la investigación Homo sacer. Paso ahora al segundo bloque, al paradigma de la teología económica. Como dije, Agamben va a complementar su análisis del paradigma de la teología política con el de la oikonomía o de la teología económica. La categoría de oikonomía es tomada por Agamben como un paradigma gestionario de administración y de gestión de la vida. Para ello,
recurre al tratamiento que la categoría de oikonomía asume en los primeros siglos de la teología cristiana, del primero al quinto, que actúan como un verdadero laboratorio sobre el funcionamiento y la articulación de la máquina gubernamental. Los padres de la Iglesia, de Gregorio Nacianceno a Agustín de Hipona, se enfrentaron al problema concreto de la administración de la casa de Dios en la tierra y a tal fin echaron mano del concepto aristotélico de oikonomía como administración de la casa. De ahí viene esta palabra oikonomía que yo dije antes, bueno, tengan un poco de paciencia y ya vamos a ver de dónde proviene, ¿no? Es una categoría que Agamben toma de los padres de la Iglesia, es decir, de estos doctrinarios de los primeros siglos del cristianismo, que a su vez interpretan de la filosofía aristotélica como administración de la casa, del hogar, del oikos, ¿no? Y que va a tener todas las connotaciones que esa categoría va a tener en el pensamiento de la teología cristiana, ¿no? Por eso, en este camino, los padres de la Iglesia debieron enfrentar también el problema de la naturaleza divina, para el cual formularon la primera elaboración de la doctrina trinitaria. Agamben explica que el hecho de situar la cuestión del gobierno en la oikonomía trinitaria permite observar el funcionamiento y la articulación de la máquina gubernamental entre reino y gobierno. Y en último término, interrogar la relación que se establece entre oikonomía y gloria, es decir, entre el poder como gobierno y gestión eficaz, esto es la oikonomía, y el gobierno como realidad ceremonial y litúrgica, es decir, la gloria. Ahora bien, ¿por qué, se pregunta Agamben, el poder necesita la gloria? Y responde, porque la relación entre gloria y oikonomía constituye la estructura última de la máquina gubernamental en Occidente. De esta manera, la gloria aparece como el misterio o el arcano central del poder. En este punto, Agamben señala que uno de los resultados a los que llegó su investigación Homo Sacer es que la función de las aclamaciones y la gloria bajo la forma moderna de la opinión pública y el consenso se encuentra en el centro de los dispositivos políticos de las democracias contemporáneas. Y dice, si los medios masivos son tan importantes en las democracias modernas, ello no es tanto porque permiten el control y el gobierno de la opinión pública, sino también y sobre todo porque administran y dispensan la gloria, ese aspecto aclamatorio y doxológico del poder que en la modernidad parecía haber sido dejado de lado. Pero la gloria implica además, y sobre todo para Agamben, la desobra o la inoperosidad, que consiste justamente en volver inoperosa toda acción humana. Para dar cuenta de la relación entre gloria e inoperosidad, Agamben se va a servir de una serie de elementos, figuras e ideas provenientes de las tradiciones judaica y cristiana, en las que el sábado, es decir, el Shabbat, es concebido como la cesación del trabajo divino en el séptimo día, y el sábado, elevado a la potencia, como la condición final de la humanidad, el tiempo del no trabajo, es decir, la inoperosidad. De hecho, Agustín de Hipona señala que en la ciudad de Dios, Dios mismo se volverá inoperoso, y los hombres también, en un final sin fin. El misterio de la gloria es, por lo tanto, el misterio de la inoperosidad, del gobierno y el trabajo sin fundamento, el sábado del sábado. La gloria constituye el dispositivo que captura la inoperosidad y la transforma en ley. En el interior de la gloria hay una dispensa, es decir, una inoperosidad. Agamben señala que esta idea es la que aparece en la iconografía del trono vacío, y acá tenemos una imagen de esta iconografía, como representación de la gloria, esa representación de la gloria como trono vacío, en las iglesias paleocristianas y bizantinas. Este justamente es el baptisterio arriano de Ravenna, ¿no?
en el norte de Italia del siglo VI. En estas representaciones el trono está siempre listo. La inoperosidad aparece, pues, para Agamben, como la sustancia política última de Occidente, como el nutriente glorioso de todo poder, en la medida en que el dispositivo gubernamental ha capturado en su centro vacío la inoperosidad de lo que Agamben llama la esencia humana. Nuevamente aquí, Agamben reafirma la conexión entre política y metafísica en las aguas de la ontología que inerva y marca el tono decisivo de la investigación homo sapiens. Agamben agrega que el hecho de que el dispositivo gubernamental haya capturado en su centro vacío la inoperosidad humana hace que la fiesta y la ociosidad vuelvan a aflorar continuamente en los sueños y en las utopías políticas de Occidente, y también que continuamente naufraguen en ellas. De manera desgarrada, Agamben concibe estas utopías como los restos enigmáticos que la máquina económico-teológica abandona en los bordes de la civilización y sobre los cuales los hombres vuelven a interrogarse una y otra vez de forma inútil y nostálgica. Ahora bien, la noción de inoperosidad para Agamben remite, en su punto central, a la pregunta aristotélica acerca de si existe una obra o tarea propia del hombre, o más bien, si hay que decir que para el hombre no hay obra porque el hombre nació sin obra. A referir a esta cuestión, Agamben señala que la idea de una inoperosidad constitutiva de la humanidad como tal fue presentada por Aristóteles en la Ética Nicomaquia, cuando, al definir la felicidad como objeto último de la ciencia política, Aristóteles plantea el problema de saber cuál es la obra del hombre y evoca la idea de una posible inoperosidad de la especie humana. Agamben explica que esta idea es dejada rápidamente de lado y la obra del hombre se identifica con aquella operosidad particular que es la vida según la razón, es decir, según el logos. No obstante, en la reconstrucción que Agamben hace de la arqueología de la gloria, la respuesta a la pregunta acerca de la inoperosidad humana viene mediada por el Aristóteles de Dante Alighieri vía Averroes. Agamben sostiene que, según Dante, la actividad propia del hombre es distinta de otros seres y consiste en el conocimiento en potencia, es decir, en la potencialidad de conocer. Pero, ¿cómo introduce Dante en su lectura la potencia en el acto? Mediante un intelecto separado que identifica con la multitud en tanto entidad metafísica, es decir, todos los hombres en tanto conectados por el intelecto agente. De ahí que para Agamben, el verdadero sujeto de la política sea la multitud, que no coincide ni con la comunidad en términos tradicionales, ni con el reino, y de ahí también que lo propio del hombre sea no tener obra, sino dedicarse a desarrollar sus actividades intelectuales. También el poema constituye un modelo de la operación que consiste en volver inoperosas todas las obras humanas y divinas, ¿no? Y Agamben va a agregar otros ejemplos más acerca del cuerpo de los bienaventurados para fundamentar su idea de inoperosidad. En suma, Agamben restituye la política a su inoperosidad central, es decir, aquella operación que consiste en volver inoperosas todas las obras humanas y divinas a contracorriente del énfasis ingenuo en la productividad y el trabajo que impidió a la modernidad, tal como él sostiene, el acceso a la política como dimensión más propia de lo humano. Es en este punto en el que Agamben afirma que la inoperosidad del hombre es aquello que define su tarea propia y propone pensar la política más allá del derecho, la economía y la gloria a partir de una desarticulación inoperosa tanto del bios como de la zoé, a partir de categorías tales como forma de vida, uso, modo y poder destituyente. Esta posición que Agamben defiende acerca de la
inoperosidad co-constitutiva de lo humano, nos permite considerar su propuesta como una tematización de la categoría aristotélica de la potencia, al pretender desarticular la operación producida por el poder que, toda vez que se enfrenta con la vida y se ampara de ella, neutraliza la potencia como una potencia de no, en una especie de demora que nunca alcanza a resolverse en un acto. La inoperosidad humana posibilita tomar un camino diferente. Llegados a este punto, creo que tenemos que decir que los desarrollos propuestos por Agamben en la investigación Homo Sacer significan una fuerte interpelación de la política, el derecho, la economía y la filosofía, y de ciertas prácticas y categorías centrales de esos campos. Revisar las nociones expuestas, examinar algunos de sus ejemplos en particular, como las prácticas genocidas, totalitarias, imperialistas, terroristas y contraterroristas, democráticas y de exclusión en todos los sentidos, puede permitirnos, por un lado, tornar conscientes los riesgos a los que nos exponen ciertas creencias y prácticas corrientes de la política contemporánea, y por el otro, reivindicar, crear o recrear nuevas formas de aquello que llamamos política. Aún así, creo también que si bien las contribuciones agambenianas conllevan una gran lucidez en el planteo general que realizan sobre el vínculo vida-poder, se presentan poco eficaces en su correlato combativo, transformador y creador como notas fundamentales que definen aquello que llamamos política. Agradezco mucho la escucha y quedo a disposición para un eventual intercambio. Muchas gracias, Marcelo, por la charla, por la exposición, por ese recorrido por la obra de Agamben y por sus conceptos fundamentales. Como otras veces en los ciclos, como hemos hecho siempre, vamos a abrir una ronda de preguntas, que puede ser tanto por chat, escrita entonces, o levantando la mano, ya sea virtual o física. Yo igual la estoy viendo y lo estoy viendo, entonces también no es difícil. Para que vamos a tener unos minutos de intercambio, insisto, de preguntas, algún comentario a partir de lo que Marcelo nos ha compartido hoy día. Manuel. Gracias, Marcelo, por la charla, muy ilustrativa como de Agamben. Yo te quería hacer una pregunta, porque Agamben se da unos grandes rodeos de eruditos para referirse a la sociedad contemporánea. Y en ese marco, recientemente, a propósito del COVID, tú lo mencionaste, él también hizo una intervención. No sé si puedes decirnos algo de cuál es su postura respecto a la situación al día de hoy, en medio del COVID o post-COVID. Bueno, gracias, Manuel. No sé si quieren que vaya respondiendo una a una las intervenciones o recogemos otras y luego respondo, como ustedes quieran. No sé cómo quieren que nos organicemos. Yo creo que por el momento una a una, porque como estaba la de Manuel, lo hacemos y luego si vemos que hay dos palabras, las recogemos, claro. Bueno, perfecto. Esta pregunta, es una pregunta que ha tocado una de las últimas intervenciones, que además se tradujo en una serie de textos de Agamben, sobre todo en uno que reunió esos pensamientos o esas manifestaciones que hizo Agamben a lo largo de los últimos 2 años, durante la pandemia, en un libro que se llama ¿En qué punto estamos?, sobre todo, ¿no? Y allí a mí me parece que lo que Agamben hizo, en un sentido fuerte, fue traducir buena parte de toda su producción o de las ideas que había ido produciendo, y sobre todo las que fue volcando en esta investigación Homo Sacer, que, como yo les dije, es probablemente el mayor trabajo de Agamben, su mayor contribución, respecto de la pandemia, es decir, mostrar cómo con la contingencia particular de la pandemia se ponían en práctica esas ideas y esos conceptos y la lógica que él fue tratando de mostrar
en la investigación Homo sacer, es decir, la tensión entre metafísica y política, de qué manera actuaba ese paradigma gubernamental como paradigma biopolítico de captura de la vida por parte del poder soberano, y de administración de la vida mediante las medidas sanitarias y políticas que adoptaron los estados durante la pandemia. Y así se pronunció desde el principio, desde el mes de, si yo mal no recuerdo, porque estos textos después quedaron reunidos en el libro, pero fueron siendo publicados paulatinamente en el mes de abril del año 2020. Particularmente a mí me pareció que esas primeras manifestaciones y luego el libro trataron de mostrar la razón que él tenía sobre lo que había ido diciendo, sobre otras cuestiones muy puntuales que yo hoy traté de mostrar o de puntualizar, como por ejemplo la crítica de los regímenes políticos o de los derechos, con las cuales estoy no del todo de acuerdo, o el tratamiento de los extranjeros o de los migrantes, o las medidas del contraterrorismo, entre otras cuestiones, llevándolas al campo del tratamiento de la pandemia. Y no ha cambiado de posición, por lo menos a mí no me consta, hasta el día de la fecha. Es decir, sigue sosteniendo ese paradigma de gestión o administración de la vida mediante las medidas sanitarias y las medidas políticas. De hecho, lo ha planteado de manera muy formal, algo que no hacía con anterioridad, a nivel más bien programático en el contexto italiano, ¿no? En el contexto partidario italiano. Eso es lo que te podría decir. Gracias, Marcelo, por la respuesta. Marcelo Oliva tiene la mano levantada para hacer la pregunta directamente. No veo otra. Sí. Gracias, Felipe. Gracias, Marcelo, también por el tiempo destinado para que podamos conocer más de Agamben y de las posiciones que él presenta en sus textos. Súper interesante, muy agradecido. Voy a hacer una especie de pregunta y lo voy a tratar de hacerlo en corto. Estoy familiarizándome recientemente con Rosy Braidotti y lo posthumano, a propósito de un curso que estoy realizando, y me ha servido mucho ver videos de ella, además de las lecturas, por supuesto. Ya hoy por hoy uno dispone de mucho material audiovisual. Entonces quería hacerte una pregunta como de método de enseñanza, que es lo primero. Preguntarte sobre la validez que pueda llegar a tener la reflexión basada en el texto, pero también acompañándose de las presentaciones públicas y seminarios. Si te parece que es un material digno de análisis, el ver seminarios, ver conferencias, ver este tipo de presentaciones públicas donde se debate posición epistemológica de una manera de repente más dirigida a un público menos especialista, menos familiarizado con los temas. Eso en primer lugar. Y a propósito de eso, quería preguntarte, no estoy familiarizado del todo, pero hay algunos debates entre Rosy Agamben y otras cosas, y otros autores, miles de autores a los que Braidotti se refiere de forma bien interesante y graciosa, de hecho. Y me gustaría preguntarte, ella sitúa de alguna manera un punto de quiebre en la filosofía occidental siguió a Descartes, y en ese sentido se pensó siempre en binarios. Es una propuesta de Braidotti, y ella propone revisar y volver a Spinoza, y Spinoza, según ella, sitúa de una manera bien primordial la continuidad entre la naturaleza y el hombre, la humanidad. Sin embargo, hemos pensado siempre que hay unas entidades discretas ahí, y ahora todo el tema de teoría actor-red y lo humano y lo no humano está recuperando de alguna manera de distintas perspectivas esta continuidad. Entonces quería preguntarte, muy en general, ¿qué conoces del debate entre Agamben y Braidotti, o cómo leer a Agamben desde lo posthumano, en una lectura también a propósito del COVID, de hecho, como del antropoceno y el problema climatológico del ser humano, vinculándolo tal vez con algunos de los conceptos que recuperé un poquito de tu presentación, que tenía que ver con esta trinidad
gubernamental, tal vez con el derecho, la política y la gloria. No sé, dejo ahí como varios conceptos, no espero necesariamente algo bien definido porque probablemente es súper difícil hacerlo en corto tiempo, pero algunos comentarios que nos puedan iluminar respecto de estos dos autores, estos debates y esas continuidades o discontinuidades, te las agradecería muchísimo. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Si yo fui tomando nota de tus intervenciones o de tus preguntas o interrogantes. Bueno, dos cuestiones, ¿no? Son básicamente cómo interpretar o qué valor asignar a las presentaciones públicas, seminarios, conferencias, es decir, actividades de divulgación que pueden hacer pensadores y pensadoras sobre sus ideas, sobre su producción. Me parece que, digo, esto es muy, muy personal. Es difícil poder desgajar las intervenciones fuera del ámbito académico de las ideas académicas, sobre todo si existe una conexión entre unos y otros. Es decir, si las intervenciones hechas fuera del ámbito más tradicional académico se dirigen a divulgar el trabajo académico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensando también en otros pensadores y pensadoras, yo no haría allí un corte, ¿no? Pienso, por ejemplo, en actividades de militancia que ayudan a comprender mejor los conceptos, las ideas que se van produciendo, que se van elaborando, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé, uno puede tomar casos clásicos, digo, en América Latina, en Europa, en otras latitudes, digo, en el África mismo, donde la intervención en ámbitos concretamente políticos o de militancia social o cultural complementan la producción intelectual, me parece. Así que yo diría eso, y también que en ese caso tengamos en cuenta qué dice cada uno, cada una acerca del valor que hay que asignarle a ese tipo de actividades, ¿no? Es decir, no sé, yo creo eso, que no se puede, pero también hay que escuchar a quien está hablando. Eso en principio. Yo no lo separaría, porque no podemos separarnos tan claramente, sobre todo porque vos me preguntás por una actividad que guarda relación con la actividad más clásica académica, que son las actividades de divulgación. Y en cuanto al debate entre Agamben y Braidotti, te tengo que decir que no lo conozco, así que no te puedo decir nada. Así que no, sobre ese debate específicamente no querría decir nada porque no puedo decir nada. Y hubo una parte de lo que vos me consultás allí o de lo que me preguntás que tiene que ver con lo poshumano, con la cuestión del antropoceno. Me parece que en ese sentido Agamben sí, con la máquina antropológica, con la necesidad de desarticular la política del derecho, la política de la gloria, la política de la economía, y también de desarticular los conceptos tradicionales de la filosofía, básicamente esa imbricación que él sostiene muy centralmente entre metafísica y ontología, por declaraciones que yo lo he escuchado o por comentarios que ha hecho en seminarios o en clases, también podría llegar a pensarse en las temáticas, en las problemáticas que se relacionan con el gran debate actual, contemporáneo, pero sobre todo actual, de los ultimísimos años, acerca de lo poshumano, ¿no? Y lo transhumano. Pero allí yo te diría, sería mejor preguntarme antes que cometer la indignidad de tomar la palabra por él sobre algo que puedo interpretar de lo que dice, pero todavía lo tenemos, así que aprovechémoslo. Muchas gracias por la respuesta, Marcelo. Hay también una pregunta en el chat de Rodrigo Pincheira, que te pregunta si el juego y el lenguaje profanan al Homo sacer. Lo voy a anotar. El juego y el lenguaje profanan al Homo sacer. Para Agamben, sí. De hecho, ciertamente
en, quiero decirles bien, si mal no recuerdo, es en La Comunidad que Viene o en Medios Sin Fin. Hay todo un apartado dedicado a la cuestión, sí, en La Comunidad que Viene. Todo un apartado dedicado al lenguaje, ¿no? Pero esto, si quieren, lo puedo chequear rápidamente ahora. Y con la cuestión del juego también. De hecho, uno de los últimos trabajos de Agamben, bastante más reciente, refiere a la figura de Pulcinella, que es una figura tradicional italiana, ¿no? Y que toma la figura del divertimento. También allí Agamben toma estos dispositivos, el divertimento, bueno, yo hoy mencioné la fiesta justamente, pero también en el lenguaje como posibilidad de desarticular la máquina antropológica. Así que sí, diría que sí, claramente, y a ver si encuentro aquí para decirles esto. Sí, era en La Comunidad que Viene, sí, claramente. Porque inclusive Agamben, y acá lo estoy viendo, habla de un experimento que se puede hacer con la lengua, ¿no? Del experimentum linguae, claramente, ¿no? Como un uso libre que permite el uso de lo común a partir del lenguaje. Sí, y volver inoperosa esa imbricación entre vida y poder. Muchas gracias, Marcelo. Quizás tenemos, pero muy justo tiempo para la última pregunta, y si no, van a haber más sesiones del ciclo y también podemos tener otra ocasión. Entonces, ¿solo si es muy breve alguna? ¿No? Bien. Bueno, Martín Copenhagen, te dejo saludos, se tenía que ir, también pertenece al Centro para la Humanidad, entonces de pronto dejo a Manuel que haga el cierre de la... Sí, gracias de nuevo por acompañarnos hoy día, Marcelo. Gracias a todos ustedes por sumarse a la actividad. Les cuento, a ver si nos acompañan la siguiente semana, el mismo día, mismo horario. Toca ver el caso, digamos, la obra de Donna Haraway. El título de la presentación es Más allá del antropoceno, vida feminista y parentesco raro. Estará a cargo de Karen Glavich, que es candidata a doctora en filosofía con mención en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile. Donna Haraway es una autora sumamente influyente, que viene siéndolo al menos de la década de los 80, que se lee en ámbitos muy distintos, ha logrado calar en el mundo del arte, en el mundo de la filosofía y mucho más allá también. Entonces, ojalá se den una vuelta por el ciclo y se mantengan con nosotros el resto de las sesiones, son 6 en total. Así que espero que nos veamos la próxima semana. Chao. Chao, muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Chao. Bueno, muchas gracias a ustedes, realmente. Bien.